La pregunta 1 nos da una rueda que está girando en dirección de las manecillas del reloj con un eje perpendicular al plano YZ y nos pide el vector que mejor representa el contratorque para frenar la rueda. Entonces, como tenemos la rueda que está girando en dirección de las manecillas del reloj, el torque de la rueda será negativo. Entonces, el torque de la rueda es C, pero nos pide el contratorque, por lo que será un torque contrario, que será el vector A. La pregunta 2 nos pide el momento de torsión resultante en torno a un eje A para el arreglo que se está mostrando en la figura. Entonces tenemos que la torsión neta será la sumatoria de torsiones. Ahí vemos en el gráfico que tenemos 3 torsiones diferentes, con 3 direcciones diferentes. La primera que será una de 40 newtons a 2 metros del eje, que tendrá una dirección contraria a las manecillas del reloj, entonces será una torsión positiva, y las otras dos que serán en contra de las manecillas del reloj, entonces serán negativas. A favor de las manecillas del reloj, entonces serán negativas. Entonces tenemos que, como están aplicándolas con un ángulo de 30 grados las dos, serán las torsiones de 30 newtons y 20 newtons multiplicado por el seno de 30 ambas, y como una está situada a 8 metros, la multiplicaremos por los 8 metros, y la otra que está situada a 4 metros será también por esos 4 metros. Entonces tenemos que la torsión neta será igual a menos 80 newtons. Eso nos dice que, como es negativo, será a favor de las manecillas del reloj, que es la respuesta D. En el problema número 1 nos da información acerca de un cable ligero que está enrollado en el tambor de un cilindro. El cilindro tiene una masa de 50 kilogramos y un diámetro de 0,120 metros. Y la cuerda que está enrollada dice que ejerce una fuerza de 9 newtons a lo largo de una distancia de 2 metros. Entonces nos pide la rapidez angular final y la velocidad final, o sea, la rapidez final tangencial sería en este caso del cable. Entonces, comenzamos. El problema lo resolveremos por este teorema de aquí, que el trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el trabajo de la cuerda, que va a ser igual a la fuerza por la distancia. La fuerza era igual a 9 newtons por 2 metros de distancia, lo que nos va a dar 18 joules el trabajo. Entonces igualamos eso, 18 joules, bueno, este será el trabajo neto. También tenemos el trabajo que ejerce el peso, pero como esa fuerza pasa por el centro de masa del cilindro, sabemos que va a ser cero. Entonces no tomamos en cuenta ese trabajo. Entonces tenemos igualado los 18 joules a un medio. Como el cilindro no se desplaza, solo está rotando, solo tenemos la parte de la energía potencial, que es igual a la energía rotacional. La parte de energía cinética, que se refiere a la energía rotacional, por lo que vamos a igualar a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, bueno, aquí solo ponemos esto porque la final, porque sabemos que va a partir de reposo, entonces se van a despreciar las iniciales, tanto de desplazamiento que no se mueve como de rotacional porque no está rotando al principio. Entonces tenemos que 2 veces la fuerza va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y despejamos velocidad angular al cuadrado, pero ahora y nos da que va a ser 2 veces la fuerza sobre el momento de inercia. El momento de inercia lo calculamos de esta manera: un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, como sabíamos, la masa era de 50 kilogramos y el diámetro es de 0.120, por lo que va a ser la mitad, que va a ser igual a 0.06 metros al cuadrado, lo que nos da un momento de inercia de 0.09 kilogramos por metro al cuadrado. Reemplazamos este dato en la parte de la ecuación del momento de inercia y tendremos que W va a ser igual a omega, va a ser igual a 20 radianes sobre segundo. De ahí sabemos que velocidad tangencial va a ser igual a omega por R, y reemplazamos los dos datos y tenemos que la velocidad va a ser igual a 1,2 metros sobre segundo. En el problema número 2 tenemos una rampa con varios objetos en la parte superior y nos dice que desde la parte superior, pero partiendo del reposo
desde una altura h, estos objetos van a descender. Al momento de descender sabremos que van a estar rotando y que van a estar deslizándose. Y nos pregunta cuál llegará primero. Por lo tanto, podemos aplicar las ecuaciones de momento de inercia o de energía cinética. Sabremos que el que tenga menos inercia va a ser el que primero va a llegar, pero eso es solo algo teórico. Para demostrar un procedimiento podemos utilizar lo que es la energía cinética. Sabemos que la energía cinética va a ser igual a un medio, como queda la parte de desplazamiento más la parte de rotación, es decir, un medio de la masa por la velocidad en el centro de masa de cada objeto al cuadrado, más un medio del momento de inercia en el centro de masa por omega al cuadrado. Entonces podemos aplicar lo que es la conservación de energía, es decir, que la energía en este punto va a ser igual a la energía en este punto. A es igual a B. En el primer punto solo tendremos energía potencial y en el segundo punto solo tendremos energía cinética. Pero la energía cinética se descompone en dos partes, la de desplazamiento y la rotacional. Entonces igualamos la energía potencial, masa por elevado por altura, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia del centro de masa por velocidad angular al cuadrado. Aquí podemos reemplazar ICM como una constante que siempre va a multiplicar, una constante diferente para cada tipo de objeto que siempre va a multiplicar a la masa por el radio al cuadrado, lo que nos permite obviar las masas. Y también podemos reemplazar W al cuadrado por velocidad del centro de masa al cuadrado sobre el radio al cuadrado, lo que nos va a permitir obviar el radio. Y tendremos una ecuación al final de este tipo, que la gravedad por la altura va a ser igual a un medio de la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de la constante por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la velocidad, sabiendo que el que tiene mayor velocidad va a ser el que va a llegar primero. Despejándola tendremos que va a ser igual a la raíz de 2 gravedad por altura sobre 1 más la constante de cada figura. Entonces, ahora proseguimos a reemplazar. Sabemos que el del aro C va a ser igual a 1, entonces el denominador va a ser igual a 2, y así con los otros. Y veremos que el denominador mayor va a ser el que menos velocidad va a tener. Por lo tanto, el que tiene el denominador menor va a ser el más rápido. Y el que tiene el denominador menor es la esfera maciza, que tiene 1.4. Así que va a llegar en primer lugar. De ahí en segundo lugar va a llegar el disco, que tendrá el denominador de 1.5. Luego la esfera hueca, que tiene 1.67. Y al final va a llegar el aro, que tiene 2. En el problema número 3 nos dan un sistema que influye una polea y dos cuerpos unidos por una cuerda. Pero en este caso nos dan una masa de la polea. También nos dan un dato que el cuerpo número 1, que sería el de aquí, tiene un coeficiente de fricción cinético que es igual a 0.1. Nos dan la masa de cada uno y nos piden calcular la aceleración que van a tener los bloques y la velocidad final con que va a llegar el bloque número 2. ¿Ya? Para empezar a resolver este problema, primero nos procedemos a hacer el diagrama de cuerpo de las fuerzas, que en el bloque 1 vamos a tener el peso, vamos a tener la normal, la fuerza de fricción que se opone al movimiento y la tensión, que la dividimos aquí en dos. Asimismo, en el bloque número 2 vamos a tener el peso y la tensión. En este caso, las tensiones que tenemos aquí van a ser diferentes, ya que esta no es una polea ideal. Tiene masa y tiene momento de inercia y un torque respectivo. Bueno, entonces para empezar a resolver, primero empezamos a hacer la sumatoria de fuerzas primero del bloque 1, que en este caso tenemos para la derecha positivo. En este caso tenemos la tensión menos la fuerza de fricción, que es la normal por el UK, igual a la masa por la aceleración. La masa es 50 por la aceleración. En este caso podemos despejar la tensión, que nos va a quedar la siguiente expresión de aquí. Esta sería la tensión 1. Despejando. En el bloque número 2 tenemos el peso positivo menos la tensión igual a la masa por la aceleración. Despejando asimismo la tensión nos queda esta otra ecuación. ¿Ya?
Ahora para hallar la respuesta tenemos que ayudarnos de otra ecuación que sería la sumatoria de torques de la polea, que sería como para la derecha positivo tenemos el torque 1 menos el torque 2, que sería la tensión 2 por el radio de la polea menos la tensión 1 por el radio de la polea. Como cogimos el sentido para la derecha positivo, sabemos que la tensión número 1 se va a restar. Eso va a ser igual al momento de inercia, que sería la masa de la polea por el radio al cuadrado sobre 2. Y por la aceleración angular, que en este caso la expresamos como aceleración tangencial sobre radio. ¿Ya? Podemos aquí simplificar los radios y nos va a quedar la siguiente ecuación. Como tenemos la tensión 1 y tensión 2, podemos reemplazar en esta ecuación y todo nos va a quedar ya en función de la aceleración. Lo cual la masa de la polea también ya sabemos que es un dato que vale 15 kilogramos y podemos reemplazar aquí, despejar la aceleración tangencial. Nos va a quedar que la aceleración tangencial o la aceleración de los dos bloques va a ser 7.42 metros segundo al cuadrado. Con estos datos podemos también despejar las tensiones respectivas, la tensión 1 y la tensión 2, que como vemos son diferentes. Y nos piden el último literal, hallar la velocidad final que cae este bloque después de haberse movido 2 metros. Entonces, como dato tenemos como parte del reposo velocidad inicial 0, un desplazamiento de 2 metros y la aceleración que va a tener, que ya la hallamos, que es 7.42. Entonces, por la fórmula de MRV tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado por 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Como no hay velocidad inicial, nos quedan datos conocidos y podemos despejar la velocidad final, que va a ser 5.44 metros segundos. Y esa es la respuesta. En el problema 4 nos dicen que un jugador de bolos lanza una bola de boliche con una velocidad inicial de 8 metros sobre el segundo. Pero la bola recorre una distancia X en un tiempo T. Pero en ese recorrido la bola solo se desliza, quiere decir que no rota. Y luego de una distancia la bola empieza a rotar y a deslizar. Pero en este de acá no rota. Entonces nos pide hallar la distancia y el tiempo en que la bola empieza a rotar. Bueno, entonces podemos nosotros empezar por hacer la sumatoria de fuerzas de la bola que tiene en el momento inicial. Que sería en este caso, solo tiene la fricción igual a la masa por la aceleración. Como este dato nos dan el UK, que es 0.25, y tenemos las masas se desprecian, podemos despejar la aceleración, que nos queda 2.45. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a hacer en el momento en que rota, podemos calcular el torque neto, que en este caso la única fuerza que influye en la bola sería la fuerza de fricción. Como en este caso apunta para acá y hará que se vaya hacia la derecha, diremos que es positiva. Entonces sería la fuerza de fricción por el radio, sería el torque, igual al momento de inercia por alfa. En este caso la fuerza de fricción sabemos que es UK por la normal, que sería igual al peso. ¿Ya? Entonces podemos simplificar las masas y nos va a quedar que la aceleración angular va a ser igual a esta expresión de aquí. Bueno, con esta expresión de aquí nosotros podemos esto de aquí ayudarnos para encontrar la velocidad que va a tener en este punto la bola. ¿Con qué fórmula? Con la que la velocidad angular final es igual a la velocidad inicial por alfa por t. Como sabemos que la inicial vale 0, nos va a quedar que la velocidad angular final va a ser igual a alfa por t. Entonces alfa ya sabemos que equivale a esto. Lo ponemos aquí. Y W sabemos que es velocidad tangencial sobre R. Entonces podemos simplificar. Y esto me queda en función del tiempo, la velocidad que va a tener esta ecuación en función del tiempo. Estos datos de aquí son conocidos, el UK y la masa.
Bueno, entonces con esta ecuación podemos ayudarnos de la fórmula de movimiento rectilíneo en el momento que no rota, sino solo se desliza, en este de acá. Entonces sabemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial por aceleración por tiempo. En este caso sabemos que la velocidad inicial en este punto es 8. La aceleración que ya la sacamos, que es 2.45 t sería. Y la velocidad, que sería en este caso, al resolver esto me va a quedar que es 6.1 t. Entonces en este caso podemos despejar el tiempo que va a tardar la bola en solo deslizarse sin rotar, que sería 0.98 segundos. ¿Ya? Con este tiempo podemos nosotros calcular la velocidad final que va a tener la bola en este punto, que sería 5.72. ¿Ya? Ahora nos falta calcular la distancia, que la distancia sabemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Entonces, la distancia, sabemos la velocidad final y la inicial, y sabemos la aceleración. En estos casos nos sale 6.38 metros, que sería la respuesta. En el problema número 5 nos dan este gráfico, que nos dicen que esta bola está sostenida por esta polea en este plano inclinado con un ángulo de 42 grados. En este caso, para empezar, nos piden, en este caso, la aceleración que va a tener la bola cuando vaya bajando. En este caso está unido a su centro de masa una tensión. Y también nos pide la velocidad final con la que llegaría hasta un punto de X, que sería aquí. Entonces, para empezar, nosotros podemos hacer primero el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, que sería la normal, perpendicular al plano, el peso, en este caso tendrá componentes en X y Y, y la tensión, que solo tiene componentes en X. Entonces, nosotros podemos hacer que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la componente del peso, para abajo positivo, menos la tensión, es igual a la masa por la aceleración. Entonces nosotros podemos despejar la tensión y nos va a quedar esta siguiente ecuación. Ahora, para hacer el torque neto de la polea, vamos a tener en este caso, para la derecha positivo, en este caso vamos a tener que va a ser la tensión por el radio, va a ser el torque 1 menos el radio por la fuerza de fricción, porque esa es la que se opone en la polea, nos dan que la polea tiene una fricción, es igual al momento de inercia por alfa, que en este caso lo reemplazamos como aceleración tangencial sobre R. Ya. En este caso, nosotros podemos reemplazar la tensión y nos va a quedar aquí en función de la aceleración, pero nos hace falta saber cuál es la fuerza de fricción. Pero nos dan un dato, nos dicen que el momento de inercia de la fuerza de fricción dice que es 1.3 newton. En este caso sabemos que el torque que representa la fuerza de fricción va a ser la fuerza de fricción por el radio, igual al momento de inercia por aceleración sobre R. En este caso podemos despejar la fuerza de fricción y nos va a quedar en función de la aceleración, justo como para reemplazar en nuestra fórmula. Esta fuerza de fricción, vuelta la reemplazamos aquí y ya nos queda todo en función de la aceleración. Y despejando la aceleración nos queda que es 1.89, aceleración tangencial. También y en el último punto nos pide hallar la velocidad final, que sería, como tiene velocidad inicial 0, sería la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Como hallamos la aceleración, el desplazamiento es un dato que ya nos da el problema, que nos dice que es 3 metros, entonces despejamos velocidad final, es la siguiente.